La enorme cámara del Consejo Galáctico se quedó en silencio mientras el embajador James Stone caminaba hacia la plataforma central. Las luces flotantes proyectaban sombras extrañas sobre su rostro, pero su expresión permanecía tranquila a su alrededor. Los representantes de 32 civilizaciones alienígenas observaban desde sus asientos elevados sus diferentes formas, creando una serie de formas contra el fondo oscuro. El miembro principal del Consejo, un ser alto con piel plateada, habló primero. Su traductor universal hizo que su voz sonara plana y mecánica. Embajador Stone, hemos convocado esta sesión de emergencia para abordar el problema humano. Su especie continúa expandiéndose a través de su sistema solar. Sin la supervisión adecuada, esto no puede continuar. Stone se puso de pie derecho. Su sencillo traje negro era un marcado contraste con las elaboradas túnicas que usaban los miembros del Consejo. Podía sentir cientos de ojos alienígenas estudiándolo esperando señales de miedo o debilidad. No encontraron ninguna. El Consejo ha tomado una decisión. El miembro principal continuó. La Tierra entregará sus fuerzas militares y se someterá a la autoridad del Consejo. Esto no es una solicitud. Tiene 24 horas para comenzar el proceso o tomaremos medidas. Un murmullo bajo se extendió por la cámara. Los miembros del Consejo asintieron en acuerdo. Mientras que otros se movían incómodos en sus asientos, habían visto los informes sobre los humanos, esta extraña especie que había pasado de los carruajes tirados por H a los viajes espaciales en menos de 200 años, una especie que convertía las herramientas mineras en armas y los barcos de carga en cruceros de batalla cuando se veían amenazados. Stone esperó a que el murmullo se detuviera. No necesitaba 24 horas, ni siquiera necesitaba 24 segundos. La respuesta es no, dijo simplemente. La cámara estalló en susurros de sorpresa. Piel plateada del miembro principal se onduló de sorpresa. Tal vez no entienda la situación. Embajador. La flota combinada del Consejo es más grande que cualquier cosa que la Tierra pudiera esperar igualar. La resistencia sería inútil. Thom. Sonrió levemente con el debido respeto. Parece que el Consejo no entiende. Humanos, no nos rendimos solo porque alguien nos lo dice. No nos inclinamos ante las amenazas y ciertamente no renunciamos a nuestra independencia porque un grupo de civilizaciones avanzadas piensa que somos demasiado impredecibles. Esto es una locura, gritó uno de los miembros del Consejo. Miembros, sus tentáculos se agitan en agitación, no pueden. Esperar ganar no es el punto, Stone respondió con calma, el punto es que los humanos luchamos por lo que creemos, luchamos por nuestra libertad y sí, a veces luchamos incluso cuando otros piensan que es inútil. El miembro principal se inclinó hacia adelante. Embajador, sea razonable, hemos estudiado su historia, sus guerras, sus conflictos. Su especie es demasiado volátil para que se le permita llover libremente en la galaxia, esto es por el bien mayor. La voz de Stone se hizo más fuerte llenando la cámara. Nuestra historia también muestra algo más cada vez. Alguien intentó dominarnos, trató de obligarnos a someternos, aprendieron una dura lección de los movimientos de resistencia más pequeños a los conflictos globales. Los humanos han demostrado una y otra vez que no sabemos cómo rendirnos. Se giró lentamente haciendo contacto visual con tantos miembros del Consejo como pudo. Usted dijo que ha estudiado nuestra historia, entonces debería saber que los humanos son más peligrosos cuando están acorralados. Nos volvemos creativos, nos volvemos ingeniosos y nunca nos rendimos. El silencio en la cámara fue Stone ensordecedor, podía ver la incertidumbre extendiéndose por los rostros alienígenas. Habían esperado miedo, negociaciones, tal vez incluso rogando por más tiempo, en cambio se pusieron inquebrantables. Desafío, esta es su decisión final. El miembro principal preguntó con su voz mecánica, ligeramente menos firme que antes. Lo es, la Tierra no se rinde, la Tierra no se somete. Si quieres pelear tendrás una, pero recuerda esto, no solo estás enfrentándote a nuestras armas o nuestras naves, te estás enfrentando al inquebrantable espíritu de la humanidad. Cuando Stone se giró para salir de la cámara, escuchó el caos estallando detrás de los miembros del Consejo, discutiendo, algunos exigiendo acción inmediata, otros pidiendo reconsideración, pero no miró atrás. Su mensaje fue entregado en las horas siguientes, mientras las noticias del ultimátum del Consejo y la respuesta de la Tierra se extendían por la galaxia. Muchos seres se preguntaban si acababan de presenciar el comienzo de una terrible guerra o las primeras grietas en la autoridad absoluta del Consejo. Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, la galaxia estaba a punto de aprender por qué los humanos no sé cómo rendirme. Hace 5 años, en las llanuras rojas de Marte,
la humanidad tuvo su primer encuentro real con el Consejo Galáctico. No fue la reunión pacífica que nadie hubiera esperado. La colonia minera 3 de Marte era una colección de cúpulas blancas y edificios de metal que albergaban a 400 mineros y sus familias. El operador del radar de la colonia, Mike Wilson, fue el primero en detectar las extrañas naves que entraban en la órbita de Marte. Eran de un plateado elegante y nada parecidas a las naves habituales de suministro de la Tierra. Se acerca una nave desconocida. Mike anunció. Por los altavoces de la colonia, todos a salvo. Los médicos observaron cómo 3 naves descendían hacia la colonia. Su destino era director de la colonia completamente alienígena de GNS. Tom Parker se paró en la sala de control mirando las pantallas de radar. Los protocolos de emergencia que habían practicado tantas veces ahora eran reales. Podrían ser piratas, dijo recordando los recientes ataques a las estaciones mineras de Saturno. Mete a todos adentro y enciende el sistema de defensa. La colonia tenía defensas básicas, láseres mineros colocados como armas, y un sistema de escudo diseñado para proteger contra tormentas de polvo. No era mucho, pero era mejor que nada. Las naves alienígenas aterrizaron a 2 kilómetros de la colonia. Su mensaje llegó a través de todos los canales de comunicación. Esta es la Fuerza de Mantenimiento de la Paz del Consejo Galáctico. Su colonia ahora está bajo la protección del Consejo. Baje sus barreras y prepárese para la inspección. Park miró a su equipo. Ninguno de ellos había oído hablar del Consejo Galáctico. Podría ser un truco pirata, dijo. Mantengan los escudos arriba. Cuando los alienígenas se acercaron en sus vehículos flotantes, los sensores de la colonia detectaron sistemas de armas encendiéndose. Parker tomó una decisión rápida. Están armados y se acercan sin permiso. Traten esto como una acción hostil. Lo que pasó después se volvería famoso en toda la galaxia. Los colonos usaron su equipo de minería de maneras que los alienígenas nunca esperaron. Las grandes excavadoras se convirtieron en artillería improvisada que lanzaba rocas a los vehículos que se acercaban. Los láseres de minería diseñados para atravesar la roca marciana resultaron ser igual de efectivos contra las armaduras alienígenas. Las fuerzas del Consejo, que esperaban una toma de control fácil, se encontraron enfrentando una resistencia decidida de lo que pensaron que era una operación minera simple. Sus armas avanzadas eran inútiles contra los escudos de polvo de la colonia, originalmente diseñados para resistir las tormentas de Mars. Parker ordenó mientras otro vehículo alienígena se retiraba. Muéstrenles que no somos objetivos fáciles. La batalla duró 3 horas. Las fuerzas del Consejo no estaban preparadas para una resistencia seria. Finalmente se retiraron a sus naves. Habían perdido 2 vehículos y no tenían nada que mostrar excepto el PRIDE dañado cuando las naves alienígenas despegaron dejando un remolino de polvo marciano rojo a su paso. Los colonos vitorearon. Acababan de luchar contra su primer ataque alienígena, usando nada más que equipo de minería y determinación. En el presente, la grabación de esta batalla se reprodujo en las pantallas. En la Cámara del Consejo, el miembro principal del Consejo observó con evidente desaprobación. Esta es exactamente la razón por la que los humanos son peligrosos. Le dijo a sus asesores, una simple colonia minera hizo retroceder a nuestra fuerza de mantenimiento de la paz utilizando equipo primitivo. Ni siquiera intentaron comunicarse adecuadamente. Pensaron que éramos piratas. Un asesor señaló que su respuesta fue lógica desde su perspectiva. Su respuesta fue bárbara. El miembro principal respondió, pero lo más importante es que nos mostró algo sobre los humanos. No se comportan como seres civilizados. Cuando se sienten amenazados, luchan con lo que tienen. Convierten las herramientas en armas. Se niegan a someterse incluso cuando se enfrentan a una tecnología superior. Otro asesor habló. Tal vez por eso han sobrevivido tanto tiempo en su peligroso mundo. Se adaptan, luchan. El miembro principal apagó la grabación y es exactamente por eso que no se les puede permitir que se propaguen por la galaxia. Una especie que convierte el equipo minero en armas que se niega a someterse a la autoridad adecuada. Son demasiado impredecibles, pero en el fondo de sus mentes, muchos miembros del Consejo sentían algo más. No teman a las armas o la tecnología humanas. Pero de su espíritu una especie que podía luchar contra la fuerza del Consejo con equipo de minería. Era una especie que nunca aceptaría la derrota fácilmente. El incidente de Marte debería haber sido una advertencia al Consejo. En lugar de eso, se convirtió en su justificación para exigir la rendición de la Tierra. Estaban a punto de aprender que lo que sucedió en Marte no fue un incidente aislado, fue solo el primer vistazo del espíritu inquebrantable de la humanidad. El bloqueo del Consejo Galáctico apareció de repente. 3000 naves alienígenas formaron una red
Alrededor del sistema solar de la Tierra, bloqueando todas las principales rutas de viaje, el Consejo esperaba que la Tierra se rindiera en semanas. Estaban equivocados. La comandante Lisa Wells estaba de pie en el puente de la nave de carga Star Runner, viendo a la Tierra hacerse más pequeña a través de la pantalla de visualización. Su nave no estaba destinada a la batalla, era una simple nave de transporte que llevaba suministros de alimentos a las colonias de Marte, pero como todo lo demás, la humanidad lo poseía, había sido cambiado por las naves del Consejo de Guerra detectadas por delante de ella. El oficial de radar informó que 5 de ellas bloqueaban nuestro camino a Marte. Lisa sonrió. Los alienígenas todavía no habían aprendido, pensaban su tecnología avanzada los hizo invencibles. Comienza la Operación Fantasma. Ella ordenó que se abrieran las bodegas de carga del Star Runner y liberaran nubes de polvo metálico al espacio. Este simple truco, inspirado en los mineros del espacio profundo, creó una nube que confundió a los sensores alienígenas. Era solo una de las muchas formas en que los humanos habían adaptado sus herramientas cotidianas para la guerra. No pueden obtener una lectura clara de nosotros. El oficial del radar informó con entusiasmo que el polvo está funcionando, pero Lisa sabía que la nube de polvo era solo parte del plan. Mientras las naves del Consejo estaban distraídas, 20 naves más pequeñas se lanzaron desde los lados de Star Runner. Estos eran los nuevos fighters de la Tierra construidos a partir de cápsulas mineras modificadas. Eran pequeños, rápidos y pilotados por personas que sabían cómo usarlos todos. Los cazas ejecutan el patrón Delta. Lisa ordenó a las pequeñas naves que se movieron en formación perfecta, usando la nube de polvo como cobertura. Las naves del Consejo esperándola. Única nave de carga. De repente fueron rodeadas. Sus escudos avanzados fueron diseñados para detener las armas de energía, no los láseres mineros rudimentarios pero efectivos. Las naves humanas se llevaron en minutos 3 naves alienígenas, fueron dañadas sus tripulaciones. Sorprendidas por los ataques primitivos pero efectivos. El camino está claro, comandante. Su oficial de navegación informó que podemos hacer la carrera a Marte. Lisa negó con la cabeza. Golpeamos a las 5 naves. Muéstreles lo que sucede cuando intentan enjaularnos en la final. 2 naves del Consejo intentaron retirarse, pero los fighters humanos fueron demasiado rápidos. Usando técnicas aprendidas de la minería de asteroides, deshabilitaron las naves alienígenas sin destruirlas. El mensaje fue claro, los humanos podrían haberlos matado, pero eligieron no hacerlo. Mientras el Star Runner continuaba su viaje a Marte, Lisa envió un mensaje al comando de la Tierra. El primer rompedor exitoso. El bloqueo puede ser la noticia del Star Runner. La victoria se extendió rápidamente a través de las colonias humanas. Más naves comenzaron a usar tácticas similares, convirtiendo sus herramientas y conocimiento del espacio en armas. Los láseres mineros se convirtieron en cortadores de naves. Los buques de carga se convirtieron en bahías de combate. Cada nave civil se convirtió en un buque de guerra potencial en el centro de comando del Consejo. Los informes causan caos. ¿Cómo están haciendo esto? El comandante alienígena exigió que estén usando tecnología obsoleta, trucos simples. El asesor militar del Consejo estudió las grabaciones de batalla. No están luchando como una fuerza militar adecuada. Cada nave lucha de manera diferente. Están improvisando. Imposible. Otro miembro del Consejo gritó: no hay especies civilizadas que luchen sin una estructura militar adecuada. Pero la evidencia era clara, la humanidad no solo estaba contraatacando, estaban teniendo éxito. El bloqueo que debería haber estrangulado a la Tierra hasta la sumisión estaba enseñando a los humanos cómo luchar en el espacio. De regreso en el Star Runner, Lisa vio a su tripulación prepararse para su viaje de regreso. Habían perdido 2 cazas en la batalla, pero todos los pilotos habían sobrevivido. Lo que es más importante, habían demostrado al Consejo algo importante: los humanos no se rinden cuando están acorralados, se adaptan y contraatacan. El comandante, su oficial de comunicaciones, gritó: estamos recibiendo mensajes de otras naves de la Tierra, quieren saber cómo nos abrimos paso. Lisa sonrió de nuevo. Envíales todo, todos los trucos, todas las tácticas. Mostrémosle al Consejo lo que sucede cuando intentan enjaular a la humanidad. Se suponía que el bloqueo de la Tierra duraría semanas, pero se convirtió en una lección de determinación humana. Cada día más naves se abrían paso usando tácticas que ningún ejército consideraría. El Consejo esperaba la rendición, pero en cambio habían provocado una revolución en la guerra espacial liderada por pilotos de carga, mineros y otros que simplemente se negaron a rendirse. El asedio había comenzado, pero no de la manera que el Consejo había planeado. Estaban a punto de aprender que bloquear los caminos de la Tierra a las estrellas solo hacía que los humanos estuvieran más decididos a liberarse. El almirante Thomas Reed tuvo una idea loca, el tipo de idea que haría pensar a cualquier comandante espacial normal que había perdido la cabeza, pero estos no eran tiempos normales. Y la humanidad no estaba luchando una guerra normal.
¿Quieres hacer lo que su segundo al mando pidió mirando el mapa holográfico de Júpiter y sus lunas? Vamos a utilizar la gravedad de Júpiter como arma. Reed le explicó a su tripulación a bordo del acorazado Thunder. El consejo piensa que entienden las tácticas humanas. Ahora vamos a mostrarles algo nuevo. El plan era simple, en teoría peligroso, pero simple. Reed había notado que las naves del consejo siempre luchaban en formaciones perfectas siguiendo patrones militares de libros de texto. Nunca esperaban nada salvaje o impredecible. Esa era su debilidad. 20 naves de carga convertidas se reunieron cerca de la órbita de Júpiter. Cada una había sido desmantelada, hecha más rápida y llena de sorpresas. La flota de patrulla del consejo los observó desde la distancia, probablemente pensando que habían atrapado otra misión de suministro humano. Todas las naves se preparan para la maniobra de tirachinas. Leer ordenado. Recuerda tu entrenamiento, solo tenemos una oportunidad en esto. La flota humana se lanzó hacia Júpiter usando la gravedad del planeta masivo para ganar velocidad. Los comandantes del consejo observaron confundidos. Según sus libros tácticos, esto fue un suicidio. Ninguna flota volaría a propósito tan cerca de un gigante gaseoso que nos están persiguiendo. El oficial de radar de Reed informó justo cuando esperábamos que la flota del consejo estuviera siguiendo nuestro camino. Reed sonrió. Las naves alienígenas estaban cayendo en su trampa, pensando que tenían a los humanos acorralados contra la gravedad de Júpiter. Esperen, dijo con calma, esperen. Justo cuando las naves humanas alcanzaron su punto más rápido en la órbita de Júpiter, Reed dio la orden de liberar la carga. Cada nave humana dejó caer su carga especial, cientos de pequeños satélites propulsados. Los satélites atrapados en el pozo de gravedad de Júpiter se volvieron que un enjambre de balas. Su velocidad multiplicada por el polo del planeta. La flota del consejo, que lo seguía muy de cerca, no tuvo tiempo para reaccionar. Impactos directos en su flota, gritó el oficial táctico. Su formación está rota. Las naves del consejo dispersaron su formación perfecta, destrozadas por este ataque imposible. Algunos fueron alcanzados por los satélites, otros quedaron atrapados en la gravedad de Júpiter y el resto se vio obligado a retirarse a la Tierra. La noticia de la onda de Reed se extendió rápidamente. No fue solo una victoria, fue una prueba de que los humanos podían ser más inteligentes que las especies más avanzadas de la galaxia. En la sala de guerra del consejo, los expertos militares lucharon por entender lo que había sucedido. Usaron un planeta como arma. Uno dijo con incredulidad, ¿quién pensaría en algo así aparentemente humanos? Otro respondió, no están siguiendo ninguna doctrina militar conocida, lo están inventando sobre la marcha. La frustración del consejo aumentó a medida que llegaban más informes. Los humanos estaban convirtiendo sus estaciones espaciales en fortalezas. Las naves de carga se convirtieron en portaaviones para cazas más pequeños. Las colonias mineras convirtieron su equipo en armas defensivas. Cada humano. Victory usó tácticas que ninguna fuerza militar consideraría. La siguiente transmisión del almirante Reed a la Tierra fue una breve maniobra de Júpiter exitosa. Solicitó permiso para intentar algo similar con los anillos de Saturno. La respuesta llegó rápidamente. Se concedió el permiso. Muéstreles qué más podemos hacer. Mientras Re preparaba su flota para su próxima misión, pensó en cómo la guerra había cambiado todo antes del ultimátum del Consejo. Había sido un simple capitán de carga, ahora era un almirante que enseñaba a los pilotos de carga cómo convertir los planetas en armas. Señor, su oficial de comunicaciones gritó. Estamos recibiendo mensajes de las otras flotas. Quieren aprender la maniobra de la onda. Lea asintió. Envíenles todo. Cada cálculo. Cada detalle. El Consejo cree que pueden vencernos porque tienen mejor tecnología. Mostrémosles lo que los humanos pueden hacer con solo gravedad y coraje. El Consejo había esperado enfrentar una fuerza militar primitiva. En cambio, se encontraron luchando contra una especie entera que se negaba a seguir las reglas de la guerra. Guerra. Cada nave humana, cada estación, cada colonia se habían convertido en parte de la resistencia de la humanidad y apenas estaban comenzando. El estado de ánimo en la reunión del Consejo Secreto era tenso. Habían pasado 8 meses desde que comenzó la guerra y nada iba según lo planeado. Los humanos deberían haberse rendido hace meses. En cambio, se estaban volviendo más fuertes. El miembro del Consejo Gray, líder de la especie Arteria, se puso de pie para hablar. A diferencia de la mayoría de los miembros del Consejo, los Arteria parecían casi humanos, excepto por sus ojos plateados y su piel teñida de azul. Esta guerra fue un error. Gray anunció a la Cámara que sus palabras provocaron murmullos enojados. Entre los otros miembros del Consejo,
los humanos no son los salvajes como pensábamos que eran. Son sobrevivientes, innovadores. Y nos están enseñando algo importante. El rostro del miembro principal del Consejo se oscureció de ira. Enseñándonos sus primitivos que se niegan a someterse a la autoridad adecuada. Gray activó una pantalla holográfica que mostraba las tácticas de batalla humanas. Mire cómo se adaptan. Meyer. Como creen que ninguna otra especie ha usado la gravedad de un gigante gaseoso como arma. Ninguna otra especie convirtió las herramientas de minería en defensas tan efectivas. Otro miembro del Consejo. Representante Blue D. Los mundos distantes de Sente se unieron. Los humanos nunca han atacado objetivos civiles, inutilizan nuestras naves, pero salvan a nuestras tripulaciones. Estas no son acciones de salvajes. La Cámara estalló en una discusión. Algunos miembros del Consejo exigieron acciones más fuertes contra la Tierra, otros comenzaron a cuestionar la sabiduría de la guerra. La unidad del Consejo Galáctico se estaba resquebrajando en un rincón tranquilo de la Cámara. Una joven analista de datos llamada Spark trabajaba en su consola. Había estado estudiando los patrones de comunicación humana durante la guerra. Lo que descubrió sorprendió a sus líderes. «Por favor, miren esto», Spark gritó con voz temblorosa. La Cámara quedó en silencio mientras proyectaba sus hallazgos. Los humanos están compartiendo todo, aprenden cada táctica, cada innovación, la dan libremente a todas sus colonias y naves. Los miembros del Consejo miraron los datos en sus civilizaciones. Los secretos militares estaban celosamente guardados. La idea de compartir tácticas de batalla era impensable. Hay más. Spark continuó, no solo están luchando, todavía están comerciando, todavía se ayudan entre sí, sus colonias. Comparten suministros de alimentos incluso cuando apenas tienen suficiente. Gray asintió. Por eso el bloqueo falló. Pensamos que cortarlos haría que se volvieran unos contra otros. En lugar de eso, los hizo trabajar juntos aún más. El miembro principal del Consejo golpeó su escritorio con el puño. Esta reunión está prohibida. Cualquiera que hable a favor de los humanos será. Se detuvo cuando varios miembros del Consejo se pusieron de pie y salieron. Los arianos, el Sentei y otras 3 especies habían visto suficiente. Ya no apoyarían la guerra. Más tarde ese día, en un lugar secreto cerca de las lunas de Júpiter, una nave comercial arterial se encontró con ellos. Con un carguero humano, el capitán. Arterian entregó suministros vitales y un mensaje con el que no todos estamos de acuerdo en esta guerra. Algunos de nosotros queremos aprender de ti. La noticia se difundió rápidamente por el espacio humano. La Tierra ya no estaba sola. Algunas especies alienígenas estaban comenzando a entender. Comenzaban a ver a los humanos de manera diferente. En la Cámara del Consejo, Spark continuó su análisis. Encontró algo que la dejó sin aliento. Líderes. Ha habido una filtración. Alguien ha publicado documentos internos del Consejo al público. Los documentos se extendieron por toda la galaxia como un reguero de pólvora. Revelaron la verdad. El Consejo no había atacado la Tierra porque los humanos eran peligrosos. Atacaron porque tenían miedo. Miedo. De lo rápido que se adaptaron los humanos. Con qué libertad compartían el conocimiento. ¿Cómo se negaron a encajar en el ordenado sistema controlado del Consejo? Gray miró las estrellas desde la ventana de su oficina. El Consejo se está dividiendo, dijo a sus asesores, y tal vez eso es lo que tenía que pasar. Los humanos nos están enseñando que la unidad a través de la fuerza no es unidad real en absoluto. La guerra había comenzado porque el Consejo temía a los humanos. Imprevisibilidad ahora, esa misma imprevisibilidad estaba cambiando el Consejo mismo. Algunas especies se mantuvieron leales a las viejas formas, pero otras comenzaron a cuestionar todo lo que habían creído sobre cómo las civilizaciones deberían comportarse. Los humanos no solo se habían negado a rendirse, habían provocado una revolución en el corazón mismo de la sociedad galáctica. El embajador James Stone entró nuevamente a la Cámara del Consejo, pero esta vez fue diferente. La Cámara no estaba llena como antes. 5 especies ya habían abandonado el Consejo y otras parecían listas para seguir lo más importante. Stone llevaba un pequeño dispositivo de datos que podría cambiar todo. Gracias por aceptar esta sesión de emergencia. Stone comenzó su voz tranquila pero fuerte. La humanidad tiene algo que mostrarte. El miembro principal del Consejo parecía nervioso. Había perdido gran parte de su confianza desde que comenzó la guerra. Si esta es otra negativa a rendirse. No, Stone interrumpió. Esto se trata de por qué realmente comenzaste esta guerra y por qué algunos de tu propia gente nos ayudaron a encontrar la verdad. Activó el dispositivo de datos.
Los hologramas llenaron la cámara mostrando reuniones secretas, mensajes privados y transacciones ocultas. Los miembros restantes del Consejo susurraron entre ellos mientras observaban hace 10 años Stone. Explicó que sus líderes descubrieron algo sobre la Tierra, no que fuéramos peligrosos, sino que éramos diferentes. Entregamos nuestro conocimiento de forma gratuita, ayudamos a las colonias a independizarse, no controlamos a nuestra gente de la forma en que ustedes controlaban a la suya. Más aparecieron hologramas que mostraban a las naves del Consejo observando en secreto. Las colonias de la Tierra crecer y desarrollarse habían estado estudiando a los humanos mucho antes del primer contacto con sus líderes. Stone continuó, decidió que éramos una amenaza no para la paz, sino para controlar. Cada vez que compartíamos tecnología libremente hacía que su comercio controlado se viera mal. Cada vez que ayudamos a la colonia a independizarse, hacía que su sistema de dependencia se viera mal. La cámara estaba en silencio ahora. Incluso el miembro principal del Consejo no pudo encontrar palabras para discutir. Pero esto es lo interesante, dijo Stone caminando hacia él. Centro de la cámara, algunas de sus propias personas estuvieron de acuerdo con nosotros, vieron que compartir conocimiento hacía a todos más fuertes. Vieron cómo los humanos trabajan juntos incluso cuando los tiempos eran difíciles. Señaló mensajes de los científicos del Consejo traidor. E incluso oficiales militares que habían cuestionado la guerra. Muchos habían ayudado en secreto a la Tierra, pasando información y suministros a través de canales ocultos. Su corrupción no era solo por dinero o poder. Stone declaró que era sobre controlar cómo piensa la gente, cómo vive, cómo crece. Estabas tan concentrado en mantener el orden que olvidaste por qué el orden importa. En primer lugar, un miembro del Consejo se puso de pie. ¿Qué quieres, destruir el Consejo por completo? Stone negó con la cabeza. No queremos ayudar a construir algo mejor, una galaxia donde las especies trabajen juntas porque quieran, no porque se vean obligadas, donde el conocimiento se comparta, no se acapare, donde la independencia se celebre. Sin miedo. La cámara estalló en una discusión. Algunos miembros del Consejo gritaron de ira, pero otros asintieron con la cabeza. El viejo sistema se estaba desmoronando. Mira lo que los humanos lograron en solo unos meses de guerra. Stone continuó, desarrollamos nuevas formas de viajar a través del espacio, nuevas formas de usar los recursos naturales, nuevas formas de luchar sin destruir, y compartimos cada descubrimiento con todos los que lo necesitaban. Se giró para encarar al miembro principal del Consejo directamente. Trataste de rompernos cortándonos de la galaxia. En lugar de eso, mostraste a todos cómo la humanidad responde ante los desafíos. No nos rendimos y, lo más importante, no dejamos de ayudarnos unos a otros. La cámara volvió a quedar en silencio cuando Stone hizo su oferta final. La Tierra está dispuesta a ayudar a construir un nuevo Consejo, no como gobernantes sino como iguales, no a través de la fuerza sino a través de la cooperación. La elección es suya. Uno por uno, los miembros del Consejo comenzaron a ponerse de pie. Algunos abandonaron la cámara negándose a aceptar el cambio, pero otros se quedaron. El miembro principal del Consejo, que estaba listo para intentar algo nuevo, miró su asiento vacío y luego la esperanza en los ojos de los que permanecieron. Finalmente, entendió lo que los humanos les habían estado enseñando todo el tiempo. La verdadera fuerza no provenía del control, provenía del trabajo en equipo. El antiguo Consejo estaba terminando. Algo nuevo estaba por comenzar. Y todo comenzó porque los humanos no sabían cómo rendirse. Un año después de que el Gran Consejo se dividiera, la galaxia se veía muy diferente. La enorme torre del Consejo en el mundo neutral del siglo Alfa ya no proyectaba sombras de miedo. En cambio, se había convertido en un lugar de aprendizaje, intercambio y crecimiento. El almirante Thomas Reed estaba de pie en una ventana en el nuevo edificio del Consejo, observando naves de 20 especies diferentes. Atracado en la estación espacial. Entre ellos estaba su antigua nave, el Thunder, ahora convertida en una nave de entrenamiento donde los humanos enseñaban a otras especies sus técnicas de navegación espacial. Todavía es difícil de creer. ¿No es así?, preguntó la comandante Lisa Wells uniéndose a él en la ventana. Su nave de carga Star Runner se había vuelto famosa después de ese primer avance del bloqueo. Ahora ayudaba a coordinar las rutas comerciales entre la Tierra y otros mundos. Hace un año estábamos luchando por sobrevivir, respondió Reed. Ahora estamos enseñando a la galaxia cómo usar la gravedad de Júpiter para viajar más rápido por el espacio. La nueva Carta Galáctica colgaba en la pared detrás de ellos. Sus primeras palabras fueron escritas en todos los idiomas conocidos. El conocimiento pertenece a todos, la libertad pertenece a cada uno, el progreso pertenece a muchos. El embajador Stone entró en la sala, seguido por el miembro del Consejo Gray y varios otros representantes alienígenas. Estaban revisando informes de las colonias exteriores donde las técnicas mineras humanas
Habían ayudado a descubrir nuevos recursos. El programa de intercambio gratuito está funcionando mejor de lo esperado, Gray anunció su Silver. Ojos brillantes de emoción. 17 especies se han unido, todos están compartiendo su tecnología y conocimiento. Stone asintió, y no solo tecnología, arte, música, cultura, todo se está compartiendo. Es exactamente lo que esperábamos que sucediera. Un joven científico arterial entró corriendo en la sala, sosteniendo un bloc de datos. El método humano funcionó, exclamó. Combinamos su tecnología láser minera con nuestros sistemas de energía. Ahora podemos atravesar campos de asteroides el doble de rápido. Reed sonrió. ¿Compartiste el descubrimiento con los otros mineros? Colonias, por supuesto, respondió la científica, como si guardar su secreto nunca se le hubiera pasado por la cabeza. La forma humana de compartir libremente el conocimiento se había extendido rápidamente entre la generación más joven de especies alienígenas. En el espacio exterior se estaba construyendo una enorme nave. No era una nave de guerra, ni una nave de carga, era la primera nave de exploración conjunta de la galaxia. Tripulaciones de 12 especies diferentes, incluidos los humanos, pronto la llevarían más allá del espacio conocido. El antiguo Consejo nunca habría permitido esto, dijo Gray mirando la construcción. Diferentes especies trabajando juntas, compartiendo el control de una nave, explorando sin supervisión. Es por eso que el antiguo Consejo falló. Stone respondió que pensaban que control significaba fuerza. Los humanos le mostraron a la galaxia una forma diferente. El comandante Wells señaló a un grupo de naves pequeñas que practicaban maniobras complejas cerca de la estación. Mire, se están enseñando unos a otros. Esos son pilotos centenarios aprendiendo de instructores humanos, y hay pilotos humanos aprendiendo técnicas de navegación arterial. La nueva cámara del Consejo también era diferente. En lugar de asientos elevados y pantallas de poder, tenía una mesa redonda donde todas las especies se sentaban como iguales. Las paredes mostraban actualizaciones en tiempo real de las maniobras conjuntas, proyectos en toda la galaxia, nuevos descubrimientos compartidos, innovaciones, cooperaciones exitosas. Una pequeña alerta sonó en el comunicador de Stones. Los primeros informes del proyecto del borde exterior están en. Anunció que las colonias mineras alienígenas humanas combinadas han descubierto 3 nuevos minerales útiles. Ya enviaron los datos de análisis a todos los centros de investigación. Reed miró el mapa estelar, que muestra la influencia de la humanidad extendiéndose por la galaxia, no a través de la conquista o el control, sino a través de compartir la enseñanza y trabajar juntos. No nos negamos a rendirnos, dijo en voz baja. Les mostramos una mejor manera de vivir. Cuando el día terminó, naves de la Tierra y una docena de otros mundos se lanzaron juntos al espacio profundo. Llevaban tripulaciones que habían aprendido que compartir conocimientos hacía a todos más fuertes, que trabajar juntos era mejor que luchar solos, y que las mayores victorias no provenían de derrotar a otros, sino de ayudarlos a crecer. La galaxia había cambiado para siempre, todo porque los humanos no sabían cómo rendirse. En cambio, habían enseñado a las estrellas cómo cooperar, y en algún lugar allá afuera, más allá de los límites conocidos del espacio, nuevas aventuras esperaban a todas las especies para descubrirlas juntas.